Dios los bendiga. Muy buen día para todos ustedes. El mensaje para el día de hoy: soberanía de Dios. Hablar de la soberanía de Dios es hablar del concepto fundamental que se refiere al dominio absoluto y el control de Dios sobre toda la creación. ¿Qué nos habla la palabra de Dios sobre la soberanía de Dios? En el libro de Daniel, profeta mayor, en el capítulo 4, versículo 35 a la letra dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En esta oportunidad, el rey Nabucodonosor hacía una declaración, contaba todo lo que había acontecido en su vida y por qué este rey podía reconocer la soberanía de Dios. Ese es el contexto de que habla una condición en la que un hombre orgulloso, un hombre que se creía superior a los demás por sus riquezas, por sus títulos, por sus acciones que había logrado, por sus alcances, y no había reconocido a Dios hasta que tuvo que pasar por una situación difícil en su vida. Hablar de que Dios tiene el control implica que Él tiene el poder supremo y la autoridad sobre todo lo que existe. Esto significa que nada ocurre sin su consentimiento y permiso. Dios tiene un plan eterno y específico para la creación y la humanidad. Nos asegura que los acontecimientos de la historia se desarrollen de acuerdo con su propósito. Aunque Dios es soberano, esto no anula la responsabilidad humana. Las decisiones y acciones de las personas son reales y significativas, pero están bajo la autoridad de Dios. Esto nos enseña en la Escritura que Dios está en control incluso cuando las personas ejercen su libre albedrío. Implica que Él es justo en sus juicios y misericordioso en sus acciones. A través de su soberanía, Dios puede juzgar el pecado, pero también ofrece gracia y redención a través de Jesucristo. La creencia en Dios nos brinda un consuelo, especialmente en esos tiempos de dificultad, incertidumbre. Saber que Dios está en control nos permite confiar en su plan, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Reconocer la soberanía de Dios nos lleva a una actitud de adoración y reverencia hacia Él, al entender su grandeza y poder. Respondemos con gratitud y agradecimiento. Podemos decir que en esa afirmación del dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas, asegurando que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, es un concepto central en nuestra vida y nos invita a confiar en Él siempre. Por eso vimos allí la condición de este rey, que tal vez por su vida creía que Él estaba en control de todas las situaciones, que todas las cosas las había alcanzado por Él. Pero vemos que este hombre, en el contexto de la palabra, fue llevado al campo y fue cambiado su razonamiento humano en un razonamiento animal, y tuvo que pasar 7 tiempos en el campo comiendo como las bestias del campo hasta que reconoció que Dios es soberano. La pregunta en esta hora es: ¿qué tiene que acontecer en mi vida para reconocer que Dios es el que es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas? Tenemos que entender que en el medio de las dificultades, las pruebas, las enfermedades, los momentos de dificultad, escasez económica, también el Señor tiene el control. Por eso debemos entender que todo gira en torno de Él y para Él. Por eso, en esta hora, el mensaje es: confiemos en Dios, confianza en Dios, y reconocer que todo se lo debemos a Él y que por su gracia hoy seguimos de pie en este día. Dios te bendiga, un feliz día para todos.